Hola y muy buenas, encantado de que te hayas pasado a ver los 4 días de piano, esta primera lección. Y bueno, vamos a ver las escalas musicales y con ellas cogerás una base sólida para aprender a tocar el piano. Luego en las siguientes clases nos basaremos en esto para construir otras cosas como pueden ser intervalos, acordes, progresiones y en definitiva aprender a tocar el piano. Así que nada, vamos a empezar. Y lo vamos a hacer primero conociendo el teclado del piano, luego la distribución de tonos y semitonos. Así estarás listo para construir fácilmente cualquier escala de piano que quieras. Te enseñaré a construir las mayores y las menores, que son en las que se basan toda la armonía para piano. Así que nada, vamos a conocer el teclado del piano en primer lugar. Más que nada, primero la distribución de teclas y segundo, pues los sonidos, cómo se relacionan en el teclado. O cómo se representan, mejor dicho. Tenemos este gráfico y lo primero que llama la atención son que tenemos teclas blancas y teclas negras. Bien, las teclas blancas se corresponden con lo que ya conocemos como sonidos naturales, que son los que conocemos todos, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la y si. Luego tenemos las teclas negras, que son representadas, las teclas negras se corresponden con los sonidos alterados. Por ejemplo, si yo tengo aquí sol, es un sonido natural y alterarlo significa alterar su tono, cambiar su tono. Entonces, lo podemos alterar de dos formas. Si subimos su tono, estaremos ante su sonido sostenido, alterado sostenido. Pero si le bajamos el tono, si le alteramos el tono hacia abajo, estaremos ante su sonido alterado bemol. Entonces, en sol tenemos esta tecla negra inmediatamente a su derecha, que lo que hace es alterar por arriba el tono de sol. Entonces estaremos ante sol sostenido. Por la otra parte, tenemos otra tecla negra, esta vez inmediatamente a su izquierda, y si la pulsamos estaremos alterando hacia abajo su tono, con lo cual estaremos ante sol bemol. Luego queda, una vez que hemos aprendido el sistema del teclado en cuanto a la representación de los sonidos musicales, vamos a ver algo que llama la atención también, que es la distribución de las teclas. Como vemos, tenemos un grupo de 2 y otro grupo de 3. Estos grupos sirven a modo de referencia para saber identificar el sonido de una determinada tecla blanca. Entonces, tú lo que te tienes que aprender es una regla muy fácil, y es que dentro del grupo de 2 teclas negras tenemos las teclas blancas de do, re y mi. Y dentro del grupo de 3 teclas negras tenemos las teclas blancas de fa, sol, la y si. Podemos ver esto pues de una forma más práctica. Tengo aquí un teclado virtual y te lo puedo enseñar. Por ejemplo, si pulsamos esta tecla, ¿ante qué sonido estaríamos? Pues según la regla sabemos que dentro del grupo de 3 teclas negras, tenemos las teclas blancas de fa, sol, la y si. Entonces tendríamos fa, sol y la. Entonces estaríamos ante un la. Es decir, esta tecla blanca representa o acciona, hace sonar el sonido la natural.
Si nos vamos a otro sonido, como puede ser, por ejemplo, otra tecla, perdón. Esta tecla, ¿qué sonido hace sonar? Pues según la regla, otra vez, dentro del grupo de dos teclas negras, tenemos los sonidos de do, re y mi. Entonces, pues simplemente vamos contando do, re. Entonces estaremos, esa tecla en particular que hemos pulsado, hace sonar a re natural. Bueno, ahora que sabemos el teclado del piano, ya lo conocemos, podemos pasar a ver los tonos y semitonos del piano. Y esto es un concepto muy importante, porque los tonos y semitonos es la base de toda la armonía sobre el piano y la música en general. Así que nada, decirte que el tono es la distancia entre dos sonidos y se considera como la unidad. Cuando digo distancia me refiero a distancia de tono, el tono de un sonido, lo grave o agudo que suena. Pues lo grave o agudo se puede comparar un sonido y otro. Por ejemplo, re sonará más agudo, re sonará siempre más grave. Re normalmente sonará más grave que fa. Pues la distancia entre el tono de re y el tono de fa es esa distancia a la que me refiero. Entonces, el tono es una distancia entre dos sonidos que se considera como unidad. Y el semitono es la mitad de un tono. Es importante, como digo, que lo aprendas, porque todo se basa en la distancia entre los sonidos musicales o en la práctica con las teclas del piano. Aquí tengo un gráfico y podemos aprender este concepto de forma práctica. Aquí, en este primer teclado, tenemos dos teclas y las he señalado que están separadas por un tono. ¿Por qué? Porque un tono se forma en el piano cuando tenemos dos teclas y entre ellas hay una sola, como en este caso. Luego aquí, en este teclado, tenemos medio tono. ¿Por qué? Porque medio tono se forma en el piano cuando tenemos dos teclas y entre ellas no hay ninguna otra en medio. Por ejemplo, vamos a ver este otro ejemplo. Aquí tenemos una tecla negra y una tecla blanca y entre ellas se forma, según lo he señalado ahí, un tono. ¿Por qué? Porque entre esas dos teclas tenemos la tecla blanca, mi, y entre ellas solo está mi y ninguna otra más. Por ejemplo, aquí tenemos también, como en el caso anterior, dos teclas, una negra y otra blanca. Pero en este caso, entre ellas se forma medio tono. ¿Por qué? Porque entre ellas no hay ninguna otra en medio. Y aquí, esto es un caso nuevo que no hemos visto, tenemos un tono según lo señalado. ¿Por qué? Porque entre esas dos teclas negras solo tenemos una en medio, que es sol. Entonces tendremos un tono. Te lo cuento de forma práctica. Vamos a construir tonos y semitonos. Por ejemplo, si yo pulso estas dos teclas, ¿eso qué es? ¿Un tono o un semitono? Eso es un tono. ¿Por qué? Porque entre esas dos teclas solo tenemos una en medio, que es esta tecla negra. Bien, ahora veamos otro ejemplo. ¿Eso qué es? ¿Un tono o un semitono? Pues bien, yo te lo diré, si no lo sabes. Eso es un tono. Eso es medio tono, perdón. Es medio tono porque son dos teclas y entre ellas, como vemos, no hay ninguna en medio. Venga, otro ejemplo más.
Entre esas dos teclas negras, ¿qué hay? ¿Un tono o un semitono? Hay un tono porque tenemos la tecla blanca La en medio. ¿Y ahora? ¿Esto qué es? ¿Un tono o un semitono? Bien, eso es un tono porque entre esa tecla blanca y negra tenemos la tecla Fa. La tecla blanca, Fa. Bueno, creo que el concepto ha quedado bastante claro. Ahora vamos a ver las escalas mayores y las escalas menores, que son muy importantes también porque las escalas se utilizan como molde, podríamos decir, o como plataforma o sostén para construir la armonía o para acompañar una melodía, etc. Vamos a ver. Bueno, decirte, son sucesiones ascendentes o descendentes de sonidos. Y todos ellos, unos de otros, separados por tonos y semitonos. Y ya los tonos y semitonos sabemos lo que es. Pues fíjate en una cosa importante. La consecuencia de esto es que las escalas se forman a partir de tonos y semitonos. O sea que ya está más cerca de construir tú mismo escalas. ¿Y cómo se hace? Pues se hace mediante un concepto que es patrón de tonos y semitonos. Y es que toda una escala, tenemos varios tipos de escalas, ¿no? Y según el tipo vamos a tener una sonoridad u otra. Por ejemplo, las escalas mayores se utilizan para hacer música alegre alegre o cómica y así. Sin embargo, las escalas menores se utilizan para hacer música, no digamos tristes, pero sí van por ahí los tiros. Se hace para música o melodías que denotan melancolía, por ejemplo, o por ejemplo las baladas se hacen todas con escalas menores, etc. Música romántica, etc. Pues bien, según el tipo de escala vamos a tener un patrón de tonos o semitonos distinto. Y es eso precisamente lo que caracteriza o lo que fundamenta un tipo de escala u otro. Entonces, para la escala mayor vamos a tener este patrón, que es el patrón tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono. Y para la escala menor vamos a tener, sin embargo, este otro patrón, que es tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Repito. Escala mayor. Tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono. Escala menor. Tono, semitono, tono. Tono, semitono, tono, tono. Ese patrón te lo tienes que aprender. Con la práctica, pues enseguida pues lo asimilarás. Por ejemplo, tenemos esta escala de piano. Y bueno, sí, va bien. Y se trata de la escala de Fa menor. Entonces, como es Fa, empezamos por aquí. Ahora, según el patrón de tonos y semitonos, podemos construirla. Si recuerdas, el patrón es tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Entonces, pues vamos siguiendo. De Fa a Sol hay un tono, porque tenemos esta en medio. Entonces ya tenemos esto. Ahora de Sol a Sol a La bemol, perdón, tenemos medio tono. Ahora, de La bemol a Si bemol tenemos un tono. Como ves, vamos siguiendo el patrón por orden y así poco a poco vamos construyendo lo que es la escala de Fa menor. Bueno, seguimos. De Si bemol a lo que es Do, pues tenemos
el siguiente tono que entra dentro de lo que es el patrón. Y ahora, si nos vamos al patrón, tenemos que formar medio tono. Entonces iría de Do a Do sostenido. Luego, si seguimos avanzando en la construcción de nuestra escala, vemos en el patrón que tenemos que construir un tono a partir de Do sostenido. Entonces, simplemente pulsar, esto es Re bemol. A partir de Re bemol. Pues entonces sería Mi bemol. Y ya por último, el patrón nos dice que para construir la escala, ahora toca, la escala menor, ahora toca formar un tono. Entonces, de Mi bemol tenemos que pulsar Fa. Pues bien, ahora sabes construir escalas con tu piano. ¿Por qué? Porque con el patrón de tonos y semitonos puedes partir de cualquier tecla del piano, la que tú quieras, y si vas siguiendo el patrón de tonos y semitonos, pues al final construyes las escalas que tú quieras. Así de fácil. Bueno, vamos a practicar con esto. Por ejemplo, vamos a hacer la escala de Fa mayor. Aquí tenemos Fa, porque si recuerdas, grupo de 3 teclas negras, Fa, Sol, La y Si. Entonces tenemos Fa. Y si recuerdas el patrón de tonos y semitonos, el patrón era de tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono. Entonces, primero va un tono. Tono de Fa a Sol. Luego, tono, tono, semitono. Entonces, otro tono más de Sol a La. Entonces ya tendríamos. Ahora toca un semitono. Entonces tendríamos que ir aquí a Si bemol. ¿Y por qué no Fa sostenido? Te estarás preguntando. Porque esto va por contexto. Si en la escala ya existe Fa, tenemos que alterar la siguiente nota natural, en este caso Si. Esto sería entonces Si bemol. Bueno, ya tenemos el tono, tono, semitono. Ahora toca el tono, 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 semitono. 3 tonos y después medio tono. Entonces, tenemos de Si bemol a Do, tenemos otro tono. Bueno, ya tenemos construido esto. Ahora, de Do, ahora es tono, 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 semitono. Ahora toca otro tono. De Do a Re un tono. Entonces tenemos la escala. Y ahora otro tono más, porque es tono. A partir de aquí es tono, tono, tono. Sería de Re a Mi. Y por último, nos quedaría el medio tono del patrón. Entonces ya de Si, de Mi a Fa, hay medio tono. Entonces la escala de Fa mayor sería esta. Perdón, esta. Pues bueno, acabas de aprender algo muy importante, porque ahora solo tienes que, a partir de cualquier nota del teclado del piano, seguir el patrón de tonos y semitonos para construir la escala que tú quieras. Bueno, algo importante que quiero comentarte.
Si realmente deseas aprender a tocar el piano, te dejo un enlace abajo del vídeo para que te informes sobre mi curso de piano. Así podrás aprender a tocar el piano rápida y fácilmente. Haz clic e infórmate ahora sobre mi curso y método de piano. Te dejo el enlace abajo. Haz clic. Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase de los 4 días de piano. Chao.